Recibimos a la psiquiatra Susana Grunbaum. El aplauso. Adelante, Susana. Hola. Hola, Susana. ¿Qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal, andas Susana? bien? Gracias Muy por bien. venir. Gracias. A ustedes. Muchísimas por la gracias. invitación. Hola, Toma bienvenida. asiento, por favor. Bien. ¿Cuánta información, ¿no? Sí, estamos escuchando. ¿Cuánto? Pero no. En este caso nosotros hace un ratito hablábamos de casos de acá en Uruguay y ahora estábamos con el tema de la Argentina. Hay como... ¿Se puede generar como una paranoia en los padres? Porque yo siento también que es algo que se habla todo el tiempo en los colegios, sí. Por lo menos entre los padres, ¿no? ¿Cómo actuar? ¿Cómo ver? ¿Qué ver, no? Yo hoy decía, no nos podemos paranoiquear tanto de agarrar a nuestros chicos y encerrarlos, porque a todos le vamos a tener miedo, de todos vamos a dudar. ¿Cómo actuamos? Bueno, por un lado, creo que esto que tú planteás como pregunta de si hay una paranoia o no, yo creo que lo que puede pasar es que cuando uno habla, otros que mantenían un poco en secreto o no se animaban, se animan a hablar. Bien. Eso por un lado. Es bueno. ¿No? Por lo tanto, por ese lado puede ser bueno. También creo que es interesante que las personas adultas escuchen y entiendan que hay cosas que no se pueden hacer, ¿no? Lamentablemente hay que poner como cuestiones como legales o la sanción social, porque parece como que no se supiera que hay cosas que no se pueden hacer. Entonces eso por un lado. Ahora por otro lado, lo que tú preguntás muy bien es cómo los padres en la vida diaria, en lo cotidiano, cómo lidiar con este tema, qué hacer. Seguro. Entonces, la primera cuestión yo creo que es poder hablar de esto, que una cosa es decirlo y otra es hacerlo, porque no es fácil hablar entre padres e hijos de la sexualidad. Seguro, porque además, es una cuestión íntima. Yo lo que, a ver, te corto un cachito, porque tampoco podemos estar todo el día tratando de hacer alguna pregunta para ver, averiguar y cómo te habla y cómo te trata, y el profesor ¿Me explico lo que quiero? No, por supuesto, quiero decir? Porque le generamos un trauma a nosotros. Claro, eso yo creo que hay que desalentarlo, ¿no? Como me parece que no es lo que planteamos, digamos, desde los que trabajamos en la salud y vinculados a este tema que nos preocupa mucho porque suceden, ¿no? Hay muchos más casos de los que pensamos. Y yo creo que sí, siempre hay más casos que los que se llegan al sistema de salud o a las denuncias, ¿no? Y fíjate que hay muchos niños, sobre todo niños, adolescentes, yo creo que hay como un corte en la edad que es muy importante también tener en cuenta. Pero hay muchos niños que plantean estos temas a las maestras. Son las maestras como las personas como de mayor referencia o de mayor confianza, y se ha dado denuncias donde llegan a la puerta de emergencia niños acompañados de la maestra. ¿De la maestra? Wow. Sí, esto sucede. Por eso digo que quizás algunas madres y padres hablan mucho de esto y otros no hablan nada. Entonces hay que buscar como ese punto intermedio en el cual el tema se puede hablar, pero tampoco que esté a la hora del desayuno, al almuerzo, a la cena todo el tiempo, o viste que te dije o qué me dijo, o mira esto, mira lo otro. Sí, eso me parece que no corresponde. Sí tratar de generar una confianza. Exacto, y esa confianza se genera a lo largo de la vida, no empieza de un día para el otro y por este tema, ¿no? Esa confianza y esos cuidados se dan a lo largo de la crianza, ¿no? De una manera natural y normal. Y por otro lado, yo creo que también hay que hacer un espacio para que un tercero, que puede ser justamente el centro educativo y la educación sexual, ¿no?, que existe en las escuelas y en los liceos, en los centros educativos, realmente tenga un peso importante. Porque a veces es más fácil hablar con otro que no sea de la familia, no porque esté pasando algo, sino porque es hablar de algo que da vergüenza, que da pudor, es hablar de la sexualidad, de la intimidad, y les da vergüenza a los padres y también a los chiquilines. Entonces, yo creo que en esto hay que poder poner como ese espacio de la educación sexual para poder hablar con mayor quizás libertad. Y eso que ahora se habla mucho más que antes, ¿no? Se habla más que antes, por supuesto, mucho. Pero justamente, fíjate que
los adultos, los que somos adultos grandes, ¿qué recibimos nosotros de educación sexual? Muy poco o nada, Casi ¿no? nada. Nada. Sí. Entonces, Y lamentablemente, y por lo general, lo poco que aprendíamos, capaz que era en la calle, con un amigo en la calle. Digo, claro, claro. Y la educación sexual creo que integra estos aspectos que tienen que ver con el cuidado, con el respeto y con cuestiones que hacen a los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, ¿no? Yo quiero hacer una pregunta y se lo voy a hacer como cualquier vecino, que así de una manera muy simple. ¿Qué es un pedófilo? Bueno, ¿Es un psicópata, un enfermo, una persona? ¿Qué es? Bueno, la definición exacta es una persona que tiene una inclinación por erótica, ¿no? Hacia los niños, ¿no? No quiere decir que lo realice. La realización de actos se denomina pederastia. Sí. Esa es la diferencia entre pedofilia y pederastia. La pedofilia puede ser como estar como buscando estímulo sexual a través de imágenes o de la pornografía o de la utilización de niños que puede llegar al abuso sexual, pero no solo, incluye otras cosas, la pedofilia. Y del punto de vista de qué significa, del punto de vista psicopatológico, Sí. bueno, eso no está claro y hay como distintas posturas y bibliotecas. Hay algunos que opinan que sí, que corresponde a una patología y hay otros que piensan que no, que bueno, que tiene que ver con cuestiones más vinculadas a la dinámica personal, psicoemocional, a traumas que pueden haber sido también en esa persona, traumas de su propia infancia, ¿no? Digo, hay una cosa que es sabida y es que el abuso sexual, quien abusa sexualmente de un niño puede haber sido también víctima. Puede haber sido abusado en su niñez, ¿no? Entonces, de alguna manera es como una repetición de pautas y patrones de vida y de, digamos, de necesidades o de conflictos, ¿no? Internos que se ponen se expresan de esa manera, ¿no? Uno en estos tiempos se ha escuchado tanta cosa, sí. Digo, que a veces se forma como una ensalada que cuesta entender. No tiene por qué ser una persona, eso quiero dejarlo claro. Alguien que abusa, que puede ser pedófilo, pederastia, como dijimos, cualquiera de las dos definiciones, ¿no? Puede no ser una persona que tiene un diagnóstico psiquiátrico. No tiene por qué. No tiene por qué tener un diagnóstico psiquiátrico. Yo andaba por el lado del psicópata, ¿no? Por decirlo de alguna manera, digo, porque por muchas cosas que se han dicho y declaraciones de víctimas y gente que ha conocido a estas personas, son personas muy particulares, donde caen muy bien, sí. son muy cordiales. Entonces, por ese lado, uno puede pensar, bueno, es un psicópata importante, donde genera determinado ambiente o amistad para poder después abusar. Sí, ¿no? Claro. Sí, no, eso sucede. Lo que pasa es que no está claro si eso de por sí configura un cuadro psiquiátrico. Lo Bien. Que entendemos por un cuadro psiquiátrico. No tiene por qué. No tiene por qué. Son personas que están adaptadas, que tienen su vida, en su vida cotidiana, que pueden tener una familia. Digo, hemos visto el abuso en niños, hacia niños chiquitos, de parte de personas de la familia. Eso iba. ¿Intrafamiliar es lo más, digamos, el porcentaje pequeños, más grande? En niños pequeños y en la edad escolar, sí. Ya en adolescentes es más raro, ¿no? Es más raro porque el adolescente ya tiene otra manera de, digamos, de comunicarse, de posicionarse, de defenderse también. Y tiene otra estructura, ¿no? La adolescencia. Entonces, claro, se abre mucho más al mundo y es justamente donde pueden aparecer personas que no son de la familia, ¿no? Ahora, además el adolescente
bueno, ya Claro, tiene otras otros contactos. características, Sí, sí. otras vulnerabilidades y además también la sexualidad también es algo muy intrigante y que, bueno, ya no es como fantasías como puede ser en la etapa escolar, ¿no? Ya son realidades o cosas que se van concretando, ¿no? En nuestro país, 14, 15 años, 16 años, casi la mitad de los adolescentes ya han tenido relaciones sexuales. O sea, es algo que, digamos, que se busca, porque además a menudo también tiene que ver, no es la sexualidad fríamente hablando, es la búsqueda también del afecto, ¿no? De las emociones, y puede no ser la pareja, pero tiene que ver con el amor, con la búsqueda del amor, de la cercanía, o sea, todo de ser comprendido, ¿no? Recién comentaba que hay un libro muy interesante de una escritora francesa que se llama, capaz que lo conocen, Verónica Springora, que se llama El consentimiento, y ella cuenta ahí, es un libro autobiográfico, cuenta cómo fue a los 13, 14 años, de una familia burguesa, intelectual, de excelentes recursos económicos, cómo se fue involucrando con un escritor de 49 años y llegó a vivir un año con él, la madre de ella lo permitía, o sea, sonaba raro, pero se permitía. Y bueno, ella ahora tiene 49, 50 años, escribió este libro y muestra todo lo que destruyó su vida, eso que ella en ese momento también promovió, para decir de alguna manera, ¿no? Esa es parte de la vulnerabilidad de los chiquilines. Por eso somos los adultos los que tenemos que tener las cosas claras de lo que no hay que hacer. Y el libro se llama El consentimiento. El consentimiento. Claro, porque todo esto tiene que ver también con la edad, cuál es la edad para consentir, para tener relaciones, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, hay una etapa en la cual uno puede decir, bueno, el consentimiento legalmente está, pero el que tiene que estar claro es la cabeza del adulto, de lo que no se puede hacer. Chicos, tengo 2 minutos. Digo, si hay... tenemos un montón Aprovechenlo. de preguntas. Sí, yo le quería preguntar a la doctora si esto que está sucediendo como psiquiatra, si bien es horrible conocer situaciones, está bien que suceda, como cuando una bolsa de basura se llena y ensucia todo y tenemos un enchastre, pero bienvenido ese enchastre para sacar esa bolsa de basura. Claro. ¿Me explico? Sí. ¿Está bien lo que está sucediendo? Y sí. Es lamentable y es triste, pero le voy a poner un ejemplo. En el año 2018, el Ministerio de Salud Pública instrumentó que todo el sector, todo el sistema de salud, privado, mutualistas, todos, tuvieran un espacio para la atención de niños, niñas y adolescentes que hubieran sufrido no solo abuso, sino maltrato, todas las situaciones de violencias, porque existía para las mujeres más grandes, pero no existía para chicos. Bueno, estos espacios se empezaron a desarrollar con equipos y les voy a decir que en el lugar donde yo trabajaba tuvimos que poner más horas para poder atender, ¿no? Y me estoy refiriendo a un lugar que no es el lugar donde van las personas más humildes o pobres, porque también está ese prejuicio de que todo esto sucede con personas que tienen menos recursos y en realidad les voy a decir que no. O sea, es triste porque en realidad uno lo que querría es que no existiera más, ¿no? Pero tuvimos que poner más horas de atención. No sé si eso responde a tu pregunta. Yo quiero una cortita. Sí, clarísimo. Una persona que tiene cierta inclinación erótica hacia niños, capaz que no existe esto que te voy a preguntar, se da cuenta y no quiere, tiene como esa parte social desarrollada y dice, esto que me está pasando no está bueno. ¿Se puede corregir desde la psiquiatría eso? ¿Se puede corregir con medicación, por ejemplo? Sí, yo creo que sí. No sé si desde la psiquiatría sola, porque cuando decimos psiquiatría asociamos mucho con esto, con el diagnóstico y también con una estrategia farmacológica capaz, ¿no? Pero yo creo que la psicoterapia a veces puede estar necesitando ambas intervenciones, ¿no? Del punto de vista psiquiátrico y también de psicoterapéutico. Claro, pero creo que sí, claro, eso sería
Eso sería estupendo. Digo, claro, hay que- poder reconocer por claro. qué la persona esa no tiene el límite de decir con niños no. Claro. O sea, esto me pasa, pero con niños no. Bueno, voy a Claro. buscar otra solución. Trátenme. Habría otra solución. Claro. Sí, habría, Esa claro, es sí, como sí, la- claro. Sí, sí, sí. Uno tiene que ser siempre optimista y pensar que hay caminos de soluciones. salida, ¿verdad? Claro. Sí, el ejemplo, lo que nos contó recién, sigue funcionando, ¿no? Los espacios estos, los espacios sí, siguen sí. funcionando. Sí, sí, sí. Y están en todos los Sí, hospitales. sí, en todas las mutualistas. Están. Y bueno, en ACE, en toda la Bien. salud, Todo, sí, sí. porque esto es obligado por el Ministerio de Salud desde 2018. Bien. Pero- Y hay protocolos de atención. Le repregunto, digo, porque Claro. quizás no todo el mundo Claro. sabe que Exacto. existe Saben. ese Sí, sí, espacio. sí, bien. Claro, ¿Y claro. esos espacios Está tratan a perfecto. personas que han vivido violencia o tratan a todos en busca de personas que de repente no se animaron a expresar esta violencia que viven? En principio, pueden ser las dos cosas, pero en principio, si llega, como yo decía, un chico a la puerta de emergencia, por la mamá, la abuela, la maestra, el maestro, el padre, y va a consultar porque tiene la sospecha de que pasó algo, porque el chico lo contó o la mamá se dio cuenta, va a este equipo para Ajá. una evaluación más detallada, porque es un equipo que está integrado por personas que están capacitadas para eso. Esa se hace como la evaluación, se orienta, se ayuda y se ve qué precisa la persona. ¿Me entiendes? Perfecto. Susana, Dale, ¿no dale, tenemos dale. tiempo? Dale, No, quería dale. preguntar, ¿cómo nos damos cuenta, siendo padres, en qué tenemos que estar atentos? Bueno, si son niños muy chiquitos, como nos ha pasado, cuando el niño o la niña dice que no quiere ir a determinado lugar. Bien. Por ejemplo, recuerdo un ejemplo de un niño que no quería que lo fueran a buscar a la guardería determinadas personas. No se quería ir a la casa. Y empezaron a averiguar y bueno, al final el niño con 3 años dijo Lo estaba que pasaba, manifestando, ¿no? claro. Le sí. estaban tocando de una manera que no correspondía. Ahí, claro, lo que hay que hacer es estar atento a estas señales de los niños, ¿no? Después el niño lo pudo decir, no todos pueden, y es muy difícil. Tampoco es que haya que estar buscando cosas. Con el niño repta en el suelo, eso quiere decir que está buscando, no sé, no. No, ok. No, eso no. Digo, pero acá esta familia tenía un dato muy concreto, que era que no quería que fueran a y buscarlo con de chiquilines más grandes, bueno, hay cosas como cambios de estado de ánimo o justamente también no querer ir a determinados lugares o ver que los niños están tremendamente enojados o disruptivos, que cambiaron, que ya no disfrutan de las cosas que disfrutaban o que están con miedo. Y bueno, esas son señales importantes cuando no aparece el relato. Porque lo más significativo y Claro, en lo que claro, tenemos claro. que poner oído y realmente dar crédito es cuando un niño adolescente habla y dice, me pasó esto. Claro, sí. Que hay gente que no cree y nosotros decimos que en principio hay que creer. Hay que creer. Después vamos a valorar si puede haber algo de fantasía, algo que no es cierto. Ahí va. Pero en Primero que principio tenemos que creer porque yo diría que el 98% de los relatos son verdaderos. Bien. Doctora, gracias. Susana, está para charlar Clarísimo. 20 horas más. Bueno, a las órdenes. Bueno, gracias. No, Así gracias que, a ustedes porque, no sé, espero haber transmitido a la audiencia, Por supuesto que sí. A los televidentes. Por supuesto. Y la vamos a obviamente recibir en otro momento Bueno, muchas para gracias. seguir charlando. Gracias. Gracias. El aplauso para la doctora. Para Nosotros ustedes. nos tenemos que ir.